El título de este mensaje es El sembrador, la semilla y la tierra. ¿Ok? Bueno, vamos a estar hablando y estudiando un poco la parábola que conocemos como la parábola del sembrador. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8. Dice la escritura en el versículo 4: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Claro, Jesús era famoso, lo que él hacía, lo que iba sucediendo, ¿verdad?, llamaba la atención. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Y en esa gran multitud, muchos son incrédulos, muchos llegan por curiosidad, muchos, ¿verdad?, solamente queriendo escuchar. Y Jesús les enseña esta parábola. Versículo 5. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, dice, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto a la semilla, la ahogaron. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tiene oídos para oír, que oiga. La pregunta es, ¿estamos oyendo al Señor? ¿Estás dispuesto a oír al Señor a través de su palabra? Porque muchos tienen oídos y no oyen. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor habla. Esta es una de las pocas parábolas contadas por Jesús que Él mismo la explica. Versículo 9 dice: sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y yo quiero recalcar la palabra preguntaron. Muy bien, cuando tú escuchas a un niño que pregunta y pregunta, ¿verdad? ¿Por qué preguntan los niños? ¿Por qué? Porque quieren saber, quieren aprender, ¿verdad? Quieren conocer y qué lindo es cuando preguntan y que van a tener una respuesta que les va a ayudar. Me llama la atención que dice la Biblia que los discípulos se quedaron intrigados con la parábola y ellos después preguntaron, querían saber. Yo pregunto, ¿cuántos queremos saber? Versículo 10 estábamos leyendo. A ustedes les es concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. ¿A quiénes les es concedido que conozcan los secretos del reino? ¿A quiénes? A los discípulos, a los que preguntaron, a los que tienen en su corazón el deseo de saber, de aprender. Porque, hermanos, el reino de Dios es todo un misterio. El reino de Dios no es un lugar físico, pero podemos entrar, podemos ser parte. Jesús dijo: el que no es como un niño no puede entrar, no puede ver, no puede ser parte. No es un lugar físico, pero está establecido. Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. Entonces, a ustedes, dice la Biblia, a ustedes discípulos, les es concedido que conozcan los secretos. ¿Por qué? Porque ustedes quieren saber, porque ustedes se están acercando a mí, porque ustedes son hijos de Dios. Versículo 11. Este es el significado de la parábola. Y quiero mencionar, antes de la semilla, mencionar al sembrador. Porque el sembrador está en esta historia. Dice la Biblia que salió el sembrador a sembrar. El sembrador, primero, por excelencia, Dios, quien ha dado la palabra, que es la semilla. Amén. Dios es el sembrador. Pero Dios también tiene muchos sembradores
que reparten su semilla. Y nosotros tenemos que estar siempre atentos. Él quiere sembrar en nosotros. La palabra también es la semilla. Y hay muchos sembradores, agentes de Dios, que también quieren sembrar la semilla. Muchos predicadores, ¿verdad? Hoy, domingo, en muchos lugares está lanzando las semillas, está predicando. Pero muchas veces también estás en la televisión y escuchas un mensaje, muchas veces en la radio, muchas veces alguien te habla por ahí, muchas veces alguien te da un consejo, alguien te da tal vez hasta un regaño, ¿por qué no? Una exhortación. Y son muchas formas en que los sembradores de Dios están a nuestro alrededor tirando la semilla. Ahora dice la Biblia, versículo 11, que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios se transmite a través de la Biblia, a través de mensajes, a través de situaciones, de experiencias, donde Dios quiere tratar contigo, conmigo, y donde Dios nos quiere llevar a su palabra. Dios quiere que su palabra sea sembrada en nuestros corazones, que su palabra sea un especial tesoro en cada uno de nosotros. Hablando de los diferentes terrenos donde cayó la semilla, dice la Biblia en el versículo 12, que los que están junto al camino son los que oyen, pero luego el diablo les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Regresando al versículo 5, dice que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Quiere decir, hermanos, que hay muchas personas que su corazón es como el de un camino. Tenemos una ilustración ahí, obviamente ese es un camino muy moderno, ¿verdad? Una carretera. Pero lo que quiero decir es que el camino, por lo general los caminos son construidos. En aquellos tiempos, aunque fueran tal vez de piedra, de polvo, eran construidos, hechos por ¿quiénes? Por los seres humanos, ¿verdad? El camino puede representar el materialismo, porque el mismo hombre crea cosas y muchas veces las personas ponen su confianza en esas cosas. Más hoy en día, con el avance tecnológico, con todos los aparatos que hoy en día se pueden conseguir, con todo lo que tú puedes hacer, el ser humano cree que ya lo tiene todo, que ya no necesita a Dios. Ya tenemos un carro para transportarnos, tenemos un teléfono para comunicarnos y para ver lo que está pasando en el mundo, tenemos un microondas para calentar rápida la comida. O sea, la tecnología hace sentir al ser humano que ya no necesita de Dios porque todo está ahí. Tenemos que tener mucho cuidado. El camino es aquello creado por el mismo ser humano, pero que es duro. El camino, cuando cae la semilla en él, en lugar de encontrar tierra, encuentra dureza. Y por lo general en el camino andan las personas pisoteando. Por lo general lo que está en el camino es pisoteado. Entonces, esta gente es gente que no le interesa, que no le importa, que pisotea la palabra de Dios y que el enemigo fácil viene y la roba. Jesús dijo, se la lleva, no sea que crean y sean salvados. Quiere decir, hermanos, que la salvación viene de oír la palabra, de creer en la palabra, de aceptar y recibir la palabra. El diablo roba la palabra para que no crean y no sean salvos. La palabra es lo que puede hacer que una persona crea y pueda venir a la salvación. Pero con un corazón tan duro como el camino, con un corazón arrogante, con un corazón orgulloso, es muy difícil que la palabra encuentre lugar. Ahora, pregunta, ¿será que habrá por ahí algún corazón como el del camino? ¿Será que habrá un corazón duro, desinteresado? ¿Saben que los terrenos se pueden transformar? Vamos a tener que meter el tractor y romper ese camino y sacar la tierra de abajo, ¿verdad? O sea, un corazón duro puede ser transformado. Amén.
Pero cuando un corazón no quiere y quiere quedarse sólido, duro y cerrado, es muy difícil que la palabra de Dios encuentre lugar. Número 2, versículo 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Muy bien. Tenemos aquí el segundo terreno, el segundo, diría yo, tipo de persona que escucha la palabra de Dios. Un pedregal, ustedes tienen ahí una ilustración. En un pedregal hay algo de tierra, pero la mayoría son piedras. Entonces, cuando cae la semilla y encuentra el lugarcito de tierra, ella germina, echa raíz, pero su raíz no puede profundizar. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Entonces fácilmente esa ramita, cuando sale el sol o cuando viene la lluvia, cuando viene la tempestad, esa ramita, porque no echó raíz profunda, no está fuerte, fácil muere. Y esto, dice la Biblia, son los que oyen la palabra y la oyen con alegría, ¿verdad? Por lo general, yo diría, hay muchas personas así, que dicen gracias, que dicen amén, que dicen gloria a Dios, ¿verdad? Cuando escuchan un mensaje, qué lindo mensaje, me gustó. Gente que recibe con gozo la palabra, no es gente cerrada, es gente que tiene un espacio, pero un espacio limitado. ¿Por qué? Porque hay muchas piedras. ¿Y qué son las piedras? Las pruebas, las luchas, las adversidades, los problemas. ¿Saben? Dice la Biblia que cuando sale el sol se seca esa ramita porque no tiene raíces profundas. Pregunta, ¿cada cuánto sale el sol? Hermanos, todos los días tenemos dificultades, todos los días va a salir el sol, todos los días hay que afrontar esas temperaturas, ¿verdad? Esas adversidades, esas tormentas todos los días. Con raíces pequeñitas no vamos a poder. Yo quiero animarte a que eches raíces profundas en la palabra de Dios. Raíces como las de la palmera. Tú y yo tenemos que ser como la palmera. Porque vean ustedes, una palmera que está por lo general en la playa, que es donde entran las tempestades, los huracanes. Cómo esa palmera se puede hacer para un lado y para el otro, pero ahí está, bien agarrada. Eso nos habla de que hay que agarrarnos de la roca. Y dice la Biblia, ¿quién es la roca? Cristo Jesús, ¿verdad? Así que echar raíces profundas y agarrarnos de la roca. Así que, hermanos, si nuestro corazón es un corazón así como los pedregales y nos gusta oír la palabra de Dios, no es suficiente. Tenemos que sacar esas piedras que estorban y tenemos que echar raíces profundas. Y es la palabra de Dios la que tiene que echar raíces en nuestro corazón. Es la semilla la que tiene que en nuestro corazón hallar lugar y echar raíz. Muy bien. Número 3. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Ok? Estamos hablando otro tipo de persona, echa raíces. Pero ¿qué sucede? Que crece entre espinos. ¿Y qué son los espinos? Si no, son una competencia al reino de Dios, una competencia a la palabra de Dios. Tarde o temprano aquello que compite con la palabra de Dios, las riquezas, lo material, lo llamativo de este mundo, el quedar bien con los demás, tantas cosas que personas ceden al final. Sí echaron raíz, sí germinaron, sí crecieron, pero entre espinos, siempre viendo la competencia, siempre viendo lo que el mundo ofrece, siempre poniendo atención y dándole valor a lo que otros hacen, siempre valorando tal vez lo material o las riquezas más que a Dios.
aclarando lo que dijimos al principio, que las riquezas en sí no son malas, pero es cuando tú pones la mirada en ellas y ya no ves a Dios, entonces los espinos vienen, ahogan, y esa plantita puede ser que quede ahí, pero una plantita débil, sin fruto, sin propósito, porque el propósito de una planta, el propósito de un árbol es dar fruto, ¿verdad que sí? Es dar fruto. Y ahí vamos al último terreno. Ahora sí, versículo 15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Y como perseveran, producen buena cosecha. Amén. Así que los que son buena tierra, buen terreno, son los que reciben la palabra con corazón noble, corazón bueno. Es cuando tú te ubicas en el lugar correcto y ubicas a Dios en el lugar correcto. Cuando tal vez tú sabes que no lo sabes todo, no lo entiendes todo, pero aún así tú le obedeces o tú le temes o tú le reconoces a Él. Amén. Entonces tú tienes un corazón dispuesto para recibir. Luego, no solo la reciben, hay un verbo ahí muy importante, dice, la retienen. Cuando tú aprecias algo, lo cuidas, lo guardas, ¿verdad que sí? Lo pones en un lugar especial. Pero cuando realmente no es importante, a veces ni sabes dónde está y qué me importa dónde esté, ¿verdad? Pero cuando hay algo que tú valoras, algo que tú aprecias, tú lo cuidas, lo limpias, que se vea bonito o que esté protegido. La palabra de Dios tiene que encontrar en nosotros un lugar especial, ser un tesoro para nosotros. Y dice la Biblia, los que oyen la palabra y la retienen, o sea, la mantienen, la cuidan, la tienen ahí. Y como perseveran, y es que perseverar, hermano, no es cualquiera. Tú y yo somos llamados a ser perseverantes. Tú y yo somos llamados por Dios a permanecer. ¿Cuántos decimos amén? De hecho, la Biblia dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es algo tan especial. Lo que Dios nos da es algo tan especial que este mundo no lo puede comparar, que tú tienes que permanecer creyendo en ello, esperando en ello. Cuando una planta persevera, crece, es saludable, solita, sin empujar. Una planta, un árbol, cuando es saludable, cuando todo está bien, da fruto. Cuando es su tiempo, cuando es el momento, los árboles, ¿verdad?, brotan con su fruto. Igualmente tú y yo, cuando la palabra de Dios encuentra lugar en nosotros y echamos raíces profundas, cuando la palabra de Dios persevera en nosotros y nosotros en ella, entonces vamos a dar fruto, fruto de bendición, fruto que va a ser también visto por otros, fruto que va inclusive a alimentar a otros, fruto que va a bendecir a otros. Amén. Así que sobre todo, fruto que le va a dar gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a meter el tractor y la pala y quebrar piedra y romper el camino para mejor hacer un lindo y hermoso terreno donde podamos ver, ¿verdad?, un árbol creciendo y dando fruto? Tú y yo, nuestras vidas, amén, que sean buena tierra para la gloria de Dios.